Hay una pregunta muy importante que seguramente si fuiste golpeado o tocado por alguna pérdida de algún ser querido, algún familiar, siempre rodeó o rondó por tu cabeza. Incluso cuando se está dentro de estas religiones se hace más fuerte esa pregunta y esa incertidumbre que tratamos de llenar con como quien quiera revocar una pared con enduido, ¿no? No sabemos si va a durar mucho. Tampoco sabemos si esos agujeros van a desaparecer de verdad, ¿no? Hablando de estas incertidumbres. En cuanto a qué será del después de esa persona amada, ¿no? Claro que siempre está el que te dice que se va a elevar, el otro que se va con el Señor, el otro. La cuestión que esta pregunta es muy, pero muy antigua, que es propia del ser humano, es casi antropológica, ¿no? Siempre la posición del ser humano frente a la muerte es lo que ha disparado incluso la filosofía y todas sus corrientes, ¿no? Y no voy a darte la respuesta desde el lado de la verdad absoluta, pero sí voy a tratar de trabajar un concepto que a mí me gusta, que es de Francesc Cardona, un historiador, antropólogo muy importante, que aborda mucho la mitología, las leyendas, los descubrimientos en África. Acá abro un paréntesis: África no es la lengua bantú, el Congo, los kibundú, los yorubas. África es muy grande. Y algo muy interesante que se desprende y tiene directa influencia sobre la parte sur de África, o centro de África, centro-sur de África, que es lo que nos interesa a la mayoría, es la parte norte de África, ¿no? La parte también de Oriente, la parte egipcia. Allí en sus mitologías, en sus prácticas, hay mucha riqueza y muchas cuestiones, entre las cuales está, por ejemplo, la idea de infierno que posiblemente tomó Jesucristo, la idea de la condena a través del fuego y el fuego en el infierno. Por eso después recupera en el 1500, en el siglo XV, Dante Alighieri, e incluye como el último círculo, el infierno verdadero, al hielo, ¿no? En su obra poética o filosófica. Pero la idea del fuego siempre está, y todas esas cuestiones salen, entre otras fuentes egipcias, del libro de los muertos, para que te des una idea. Entonces es muy importante, si hablamos de la muerte o de la idea puntualmente espiritista, para darte una aproximación a lo que pueda suceder desde el lado de la Umbanda, es justamente ir a este tipo de fuentes, para comprender que esto no es algo que te pasa a vos porque perdiste a tu papá, a tu abuelo, a tu hijo, a tu abuela, ni hablar de un hijo, sino que le pasa a todos, incluso sin perder nada. Siempre está el miedo, porque puede pasar y porque es una certeza, la única certeza humana que tenemos, que en algún momento va a pasar y en algún momento vamos a perder o nuestro cuerpo o el cuerpo de aquel ser querido, ser amado. Entonces, es una pregunta que siempre va a estar en todos, ¿no? Y si se tira un contenido serio al respecto, bueno, va a ayudar a muchos, incluso a interpelar esto que yo te digo. Hay un concepto en el libro de los muertos y en el culto propiamente de los muertos que comanda Osiris. Hago una aclaración también: Osiris en algún punto fue capitalizado por los egipcios como el dios de la guerra. ¿Por qué? Por justamente esta posición. Bueno, si estamos delante del dios de la muerte, antes que este dios nos mate a nosotros, preferimos utilizar esto a favor nuestro y contra nuestros enemigos. Entonces lo sacaban a la guerra y se transformó por algún breve momento del imperio egipcio en el dios de la guerra. Pero originariamente es el dios de la muerte, y en el culto y en sus libros y en sus doctrinas hay un concepto que quiero desarrollar para ya cerrar esta idea y dejarte un poquitito pensando. Hay un concepto que
en lengua egipcia antigua, se escribe Ba, Ak y Ka. Ba, Ak y Ka. Significa el cuerpo por un lado, el alma por el otro y el espíritu de la parte divina o condenada por el otro, ¿sí? Fueron los primeros que sospecharon que nuestra humanidad, una vez que desapareciera o que se llega la muerte en un individuo, que había algo que se desprendía. Ese concepto de alma o de espíritu y la idea del trasmundo, los egipcios fueron, siguiendo a este autor, Francesc Cardona, fueron los primeros en instalarlo. Pero ahora hay un concepto mucho más profundo que a mí me interesa tocar, y es la idea de Kat y Kaibet. Ka, como ya te dije, es el cuerpo o el muerto, el cuerpo cuando muere, el cadáver, el difunto, ese es Kat. Pero Kaibet, ¿qué vendrá a ser? Bueno, la sombra de ese cadáver, la sombra que deja ese muerto. Desde el lado espiritista podría ser la energía residual. Y desde el lado filosófico, la sombra, el dolor, la angustia, el recuerdo que deja esa pérdida. Pero para darte un indicio de qué pasa cuando alguien muere, yo quiero tomar este concepto. Desde el lado espiritista, sin duda que hay un momento o un proceso o un tiempo cuando la persona desencarna, que esa sombra o ese Kaibet se queda en este plano, resolviendo algunas cuestiones, siempre desde el lado de la luz, obviamente, desde el lado de la obsesión. Es muy raro que suceda, pero desde el lado de la luz, acomodando algunas cosas, dando algunas palabras, manifestándose en sueños de seres queridos, consolando a sus familiares, y luego se eleva, por supuesto, a su plano vibratorio. Ahora, esto dura lo que dura aproximadamente un duelo, 6 días, 7 días, 8 días, un mes puede llegar a durar. Pero luego esa sombra o ese Kaibet es elevado y ya no queda nada. Ahora, ¿qué sucede con el culto a los muertos espiritistas cuando se jala o se exige a un familiar que está evolucionado a venir acá? Bueno, tiene que bajar de vibración y tiene que meterse dentro de la humanidad, de este planeta, de esta vibración, para trabajar o para responder a tu llamado. Entonces lo que vos estás haciendo es jalar y bajar de nivel o de valor a un espíritu que, dicho sea de paso, nosotros como creemos en lo cíclico y en la reencarnación, esta reencarnación de 60, 70 u 80 años promedio de vida es solamente un granito de arena en el gran mar de todas las vidas. Entonces cuando tu abuelo Niato o tu abuela Marisa muere, esa abuela Marisa que vos conociste se reúne con la plenitud del todo de las vidas vividas que vivió. Entonces posiblemente, no digo que no te conozca porque vos seguís viviendo y fue su última reencarnación, pero sí digo que vas a hacer también un pequeño detalle a la que ella seguramente ya estando elevada va a recordar o va a intentar, ¿por qué no?, ayudar. Entonces hay que pensar a los muertos no como algo que nos sigue perteneciendo, sino como algo pleno, como algo que es parte de un montón de energía y de espiritualidad y de sabiduría, la cual escapa de nuestra conciencia. Entonces no pienses que tu abuela María, Marta, es lo mismo pero en el plano espiritual, porque ella no es más humana, porque ella ya se elevó y se junta con todas sus encarnaciones. Entonces posiblemente si se te abran los ojos espirituales, no las conozcas, ni ella te conozca a vos. Entonces hay que pensarlo desde ese lado y hacer un duelo, obviamente si necesitas ayuda profesional, pero hacer un duelo lo más sano posible y entender que el mundo espiritista es maravilloso.